Buenos días. Hoy vamos a leer un tema sobre el señor Shiva, pero antes invoquemos la bendición de Srimati Radharani cantando el Estaba Mala de Sila Rupa Goswami. Radhe Yayo Yayo Madhavadaite Gokula Taruni Mandana Mohite Damodara Rati Vardhana Bese Harini Kuta Brindavi Pinese Vrisavanudadhi Navasasileke Lalita Saki Guna Ramita Visake Karuna Karuna Mayi Karuna Varite Sanata Sanatam Varnita Karite Radhe Yayo Yayo Madhavadaite Radhe, amante de Madhava, todas las glorias a ti que eres adorada por todas las jóvenes de Gokul, todas las glorias a ti. Te vistes de tal manera que incrementas el apego del señor Damodar. Reina de Brindavan, eres el jardín de placer del señor Hari. Eres la nueva luna que ha surgido del océano del rey Brisavanu y eres la amiga de Lalita. Con tus cualidades haces que Visakha sea leal a ti. Eres muy compasiva y tus divinas características son cantadas por los sabios Sanaka, Sanatam, Kumar. Radhe, por favor, sé misericordiosa conmigo. Ahora sí vamos a pasar al tema del señor Shiva. Vaishnava Yato Sambhu, Vaishnava Yato Sambhu. El cargo y la persona, capítulo 2. Libro escrito por Bhaktivedanta Narayana Maharaj. Sila Narada deseaba proclamar las glorias del señor Shiva. Como ya comentamos, le glorificó diciendo que Shiva es el devoto más grande del Señor Krishna y que siente un profundo amor por él. Y el Señor Shiva se sintió apenado al escuchar aquella alabanza. Shiva relató entonces una serie de episodios que según él demostraba que no le era tan querido a Krishna. El Señor Shiva se comparó con Sri Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj en la ermita de Sri Narada Muni, Sri Prahlad Maharaj escuchó el mensaje del Srimad Bhagavatam estando en el vientre de su madre. Desde su nacimiento, Prahlad Maharaj tuvo la comprensión trascendental de que el Señor Supremo es omnipresente y a la temprana edad de 5 años ya predicaba el amor por Dios a sus compañeros de clase. A pesar de los esfuerzos de su ateo padre por cambiar la naturaleza de su hijo, esfuerzos que culminaron en repetidos intentos de acabar con su vida, Prahlad experimentó siempre una gran dicha recordando al Señor Vishnu y cantando sus santos nombres. Su padre ordenó que le envenenaran, que le sumergieran en aceite hirviendo, que le tiraran desde lo alto de un acantilado, etc. Pero Prahlad Maharaj fue protegido por el Señor Supremo en todo momento. Finalmente, el Señor Vishnu apareció en una forma que era mitad hombre y mitad león y mató al demonio padre de Prahlad, Hiranyakashipu. Cuando el Señor dijo a Prahlad que pidiera una bendición, este simplemente pidió que otorgara la liberación a su padre y también a todas las almas condicionadas. Todos los devotos puros de este mundo honran a Prahlad Maharaj. El famoso devoto del señor Nrsimhadeva, cuya historia se narra en el Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj.
Srila Prahlad Maharaj es superior a mí. El Señor tiene un profundo afecto por ese devoto, dijo Shiva. Aunque el Señor Shiva es superior a Prahlad Maharaj, dijo a Narada Muni que Prahlad Maharaj era superior a él. ¿Por qué dijo eso? Para animar a la gente a seguir el carácter y las enseñanzas presentadas por Prahlad Maharaj. Sin embargo, Prahlad Maharaj no puede entrar en Vrindavan, la morada trascendental de Sri Krishna, mientras que el Señor Shiva reside allí eternamente como Gopísvara. Shiva sirve personalmente a Sri Krishna de muchas maneras. Él y su esposa Parvati Devi meditan en los pasatiempos de Sri Krishna que transcurren diariamente y están divididos en 8 periodos llamados Astaka Kaliya Lila. Aunque son pasatiempos muy confidenciales, Shiva y Parvati pueden meditar en ellos. Shiva es miles de veces superior y más digno de adoración que Prahlad Maharaj. Y no obstante, declaró que Prahlad Maharaj era superior a él. ¿Por qué? En su sentido, Prahlad Maharaj es superior y en otros sentidos no. Podemos conciliar esto considerando las dos facetas de la identidad del señor Shiva. Podemos ver a Shiva desde el punto de vista de su cargo y también desde el punto de vista de su personalidad. Como personalidad separada de su cargo, él es el asociado del Señor Supremo en su forma de Gopísvara, Hanuman y Bhima. Como personalidad separada de su cargo, él es el asociado del Señor Supremo en sus formas de Gopísvara, Hanuman y Bhima. Como Gopísvara reside eternamente en Vrindavan, como Hanuman está siempre asociado con el Señor Rama y le sirve, y como Bhima sirve siempre a Krishna, y como Hanuman y Bhima se unen en esta era actual de Kali Yuga, se manifiesta como Madhvacharya. El gurú de nuestra sucesión discipular Sampradaya. Madhvacharya. Srila Madhvacharya es el acharya original para los que pertenecen a la Sampradaya Madhva Gaudiya. Srimad Bhagavatam 6.1.40. Significado. Esta Madhva Gaudiya Sampradaya se conoce también como Brahma Sampradaya porque la sucesión discipular comenzó originalmente de Brahma. Brahma instruyó al sabio Narada Muni, Narada instruyó a Vyasa y Vyasa instruyó a Madhva Muni y de Madhva siguió la sucesión discipular. Los Vedas dicen Sudadma Nistatam Satam Yatavi Puksna Virisha Eti. Alguien que sigue estrictamente los principios del Varnasrama Dharma durante al menos 100 nacimientos es recompensado con el puesto del señor Brahma. Srimad Bhagavatam 5.20.33. Varnasrama Dharma. El sistema social védico que propone dividir la sociedad en 4 ocupaciones principales y el periodo de vida humana en 4 etapas. Desde la perspectiva de la función de Shiva como dios de la aniquilación y Brahma como el segundo creador del universo, Shiva y Brahma son en realidad cargos. El señor Brahma y el señor Shiva no son seres humanos ordinarios, pero sus cargos son como los del presidente o primer ministro de una nación, en los cuales
la persona que representa al cargo tiene que desempeñar una labor determinada. Tanto en relación al cargo como a la persona, Shiva es superior a Brahma. El señor Shiva es una expansión del señor Vishnu, pero a veces una entidad viviente Jiva puede convertirse en la expansión del señor Shiva conocida como Rudra. Si alguien realiza de forma pura los deberes de Varnasrama durante 100 vidas, puede volverse Brahma, es decir, puede obtener la posición o el cargo de Brahma. Y cuando una persona con el cargo de Brahma realiza su función de manera experta, durante 100 nacimientos se capacita para ejecutar la función de Shiva en su manifestación de Rudra. El cargo de Shiva es, por tanto, superior al de Brahma, y esto demuestra además que Shiva es más poderoso que Brahma. El deber de destruir. ¿Cuál es la función del cargo del señor Shiva y por qué es superior al cargo del señor Brahma? Una de las razones de su superioridad es que Brahma no puede llevar a cabo la destrucción completa del universo, pralaya, algo muy peligroso, mientras que Shiva sí puede hacerlo. La función de Shiva como destructor es similar a la de un agricultor que planta y cultiva una extensión grande de trigo. El hombre riega y nutre cuidadosamente la cosecha, protegiéndola de animales hasta que, pasadas 5 o 6 meses, el trigo crece y madura. Entonces, ya sea a mano o mediante una máquina, el granjero riega la planta y separa cuidadosamente los granos de la paja. El resto de la planta se desecha y para que no se pudra y atraiga bichos, serpientes y enfermedades, el agricultor lo amontona y la quema. Al igual que el agricultor extrae los granos de las plantas, el señor Shiva extrae a las almas eternas espirituales de su cuerpo material y del mundo. En el momento de la aniquilación, él inflama una hoguera y prende fuego al universo, pero las almas espirituales no son destruidas. Hay dos clases de devastaciones universales, una al final del día de Brahma y otra al final de la vida de Brahma. Al final del día de Brahma, 4.320.000.000.000 de años solares, él descansa en un sueño místico dentro del cuerpo de Garbhagashya Vishnu. Y todas las entidades vivientes condicionadas entran también al cuerpo del señor Vishnu. Al comienzo del día de Brahma, las entidades vivientes pasan del estado no manifiesto al estado manifiesto, y cuando llega la noche vuelven a fundirse de nuevo en la no manifiesto. Una y otra vez, cuando llega el día de Brahma, las entidades vivientes emergen y con la llegada de la noche de Brahma son sin remedio aniquiladas. Al término del día, bajo la insignificante porción de la modalidad de la oscuridad, la poderosa manifestación del universo se funde en la oscuridad de la noche por la influencia del tiempo eterno. Las innumerables entidades vivientes permanecen fundidas en esta disolución y todo está en el silencio. Srimad Bhagavatam 3.11.28. La disolución de los tres mundos es llevada a cabo por Rudra,
la encarnación de la oscuridad, representada por el fuego del tiempo eterno que consume los tres mundos. Bubar, Swan, Patala, Martia y Swarga. Sus innumerables entidades vivientes se funden en esa disolución que se asemeja al caer de la cortina de la energía del Señor Supremo. Por tanto, todo queda en silencio. Srimad Bhagavatam 3.11.28. Se dice que el ardiente fuego procedente de la boca de Sankarsam arde durante 100 años de los semidioses o 36.000 años humanos. Luego viene 36.000 años de lluvia torrenciales acompañada de feroces vientos y olas, y los mares y océanos se desbordan. La gente olvida estas devastaciones de los mundos y se creen muy felices en el progreso material de la civilización. Esto se conoce como maya o ilusión, o aquello que no es. Srimad Bhagavatam 3.11.31. Después de esto, al término del milenio, el propio Señor, en la forma de Rudra, el destructor, aniquila todas las creaciones iguales que el viento dispersa las nubes. Esta creación puede ser perfectamente comparada con las nubes. Srimad Bhagavatam 2.11.43. Mientras el universo es sumergido en agua, las entidades vivientes descansan en sus cuerpos sutiles dentro del cuerpo trascendental del Garbhodakshay Vishnu, donde esperan hasta el comienzo del siguiente día de Brahma. La siguiente creación o manifestación material, algunas de ellas se liberan y otras no. Cuando el señor Brahma completa los 100 años celestiales de su vida, el señor Shiva realiza de nuevo su labor de destrucción. En ese momento, las almas espirituales entran en el cuerpo de Karanakashai Vishnu o Mahavishnu. Al final de cada día del señor Brahma, todas las almas entran dentro del Garbhodakshay Vishnu, y al término de la vida de Brahma, millones de manifestaciones de Garbhodakshay Vishnu entran en Kshirodakshay Vishnu. Hay dos clases de disolución del cosmos manifiesto. El término de cada 4.320 millones de años solares, cuando Brahma, el señor de un universo particular, duerme, hay una aniquilación al final de la vida de Brahma, que ocurre al término de los 100 años de la vida de Brahma. Es nuestra cálculos al final de 8.640.000.000 por 30 por 12 por 100 años solares. Hay una aniquilación completa del universo y en ambos periodos, tanto la energía material conocida como Mahatattva como la energía marginal llamada Jiva Tattva se funde en la parte del Señor Supremo. Esto lo presenta Asa Bhaktivedanta Swami Prabhupada en el Srimad Bhagavatam 1.10.21 en su significado. Junto con las almas espirituales, en el momento de la creación, Karanakashai Vishnu genera innumerables manifestaciones de Garbhodakshay Vishnu, y en el momento de la aniquilación, estas entran en el cuerpo del Señor. Karanakashai Vishnu es la primera encarnación del Señor Supremo y es el Señor del tiempo eterno. El espacio, la causa y los efectos, la mente, los elementos del ego material, las cualidades de la naturaleza material, los sentidos, la forma universal del Señor Garbhodakshay Vishnu
y la totalidad de las entidades vivientes, tanto móviles como inertes. Esto está en el significado que hace la Prabhupada del Srimad Bhagavatam en el 2642. El señor Shiva no es una entidad viviente, pero tampoco se encuentra en la misma categoría del señor Vishnu. Es mucho más poderoso que cualquier entidad viviente, incluso que el señor Brahma, pero no es igual a Vishnu. Por tener un calibre similar a la suprema personalidad de Dios, él puede ver las tres fases del tiempo, pasado, presente y futuro. Uno de sus ojos es como el sol y el otro como la luna. Él posee además un tercer ojo, que está situado en su entrecejo, desde el cual genera el fuego que utiliza en el momento de la destrucción universal. Visto desde esta perspectiva como destructor el señor Shiva no puede servir a Krishna directamente porque está ocupado con ese cargo. Las almas que se liberan después de los cientos de miles de vidas de práctica devocional que han renunciado a todas las responsabilidades y asuntos de este mundo material, incluidas ocupaciones como la de Brahma y Shiva, y que constantemente oyen hablar acerca del Señor Krishna, le glorifican y le recuerdan que nacen en este mundo como devotos puros, como Prahlad Maharaj. Eso dijo el señor Shiva a Sri Narada. Prahlad Maharaj no tenía ninguna relación con este mundo. No tenía nada que crear ni que destruir. Él rechazaba esas actividades que consideraba insignificantes. Aunque había heredado un gran reino, este era controlado y gobernado por sus ministros. Sus sentidos estaban completamente absortos en el servicio trascendental del amoroso servicio al Señor. Estaban siempre oyendo hablar del nombre y los pasatiempos del Señor, cantando sus glorias y hablando de ellas, recordándole y meditando en Él, ofreciendo oraciones, cumpliendo sus órdenes y entregándose a Él. Los devotos en el nivel de Prahlad Maharaj no necesitan buscar manifestaciones del Señor Krishna como el Señor Nrsimhadeva o el Señor Rama, porque el Señor se aparece ante ellos en estas formas. El Señor Shiva dijo a Sri Narada que debido a que estaba siempre dedicado a controlar el universo, él no puede ver ni ofrecer servicio al Señor diariamente, tal como Prahlad Maharaj ve al Señor Vamanadeva o al Señor Nrsimhadeva. Vamanadeva y Nrsimhadeva son manifestaciones del mismo Señor, el cual otorga regularmente a Prahlad Maharaj su divina asociación y la oportunidad de servirlo y ofrecer reverencia a sus pies de loto. Aunque Brahma y Shiva son en realidad más elevados que Prahlad en cuanto a devoción pura por Krishna, Bhakti, sus cargos implican tener contacto con las tres cualidades de la naturaleza material. Naturaleza, o sea, las tres gunas: la bondad, pasión e ignorancia, sattva, raya y tama. El papel del señor Brahma es la de creación y la procreación en la modalidad de la pasión, raya guna, y la función del señor Shiva de demolición y destrucción se llama haya dentro de la modalidad de la ignorancia, tamaguna. Por eso se le conoce como guna avatar o encarnaciones de las cualidades materiales. Prahlad Maharaj es nirguna, dado que trasciende las tres modalidades de la naturaleza. Él no tiene nada que ver con actividades en las que hay bondad, pasión e ignorancia material. Las actividades que tiene el mundo encadenado. El señor Shiva también está más allá de las tres modalidades de la naturaleza, pero adopta la modalidad de la ignorancia, tama, guna, para llevar a cabo su función
de forma efectiva. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol, Go Premanande Hari Hari Bol.